15 para las 7. Habla el único soldado argentino que enfrentó a los talibanes. Bueno, a ver, Nobleza Obliga. Nos enteramos de esto leyendo una nota hoy del portal Infobae. Sí. Y Héctor Precchi, o Precci, sí, en italiano sería Precchi. Héctor, ¿cómo le va? Esteban Trebuque es mi nombre. ¿Cómo estás, Esteban? Sí. ¿Cómo estás vos? Un ¿Cómo gusto está hablar la contigo. audiencia? Sí. Igualmente. Bueno, a ver, recién te presentaba y demás. ¿Combatiste cuerpo a cuerpo a los talibanes, al talibán? ¿Lo digo bien o no? Mirá, no tanto cuerpo a cuerpo, porque yo en realidad estaba, Sí. estaba en un puesto de Estado Mayor y obviamente no era de la infantería de primera línea. No me daba ni el grado ni el puesto que ocupaba, que era un puesto del Estado Mayor. Estaba, digamos, en el puesto de comando de los que mandaban a los que sí combatían en primera línea. Bien, esto fue en el año 2001, 2002, ¿sí? Cuando Estados Unidos ingresó a Afganistán, después ingresó a Irak también. Contanos, ¿cómo son los talibanes, Héctor? El talibán es en realidad una especie de parte del pueblo de Afganistán que tiene una educación muy cerrada, muy particular. Ellos se educan desde muy chiquitos en sus propias madrasas, que son como escuelas religiosas, lo que los hace muy fanáticos de lo que ellos creen, ¿no? Imposibles de convencer. Siempre yo cuento que no tenemos que tratar de entenderlo con nuestra mente occidental, porque un occidental se sienta con otro en una mesa de negociaciones, cede una parte uno, cede otra parte de otro y se llega a una solución de compromiso. Con un fanático que está convencido toda su vida de hacer eso y que su único objetivo en la vida es que triunfe su facción, su religión, su forma de vida, no vas a poder negociar, va a ser imposible. Él siempre va a querer que vos te sometas a su ley o eventualmente, si no querés someterte a tu ley, a la ley de ellos, vas a tener que huir Sí. o ser muerto. Héctor, entonces un enemigo, si alguno lo plantea de este modo, ¿no? Es un enemigo al cual jamás se va a vencer. Correcto, se lo puede contener, pero no vencer. Sí. Se lo va a poder contener, pero no vencer, porque sobre todo, ten en cuenta que en un país que está tan devastado y que nunca terminó de levantar su nivel de vida, le sigue siendo sencillo al talibán seguir reclutando jóvenes para que sigan engrosando su ejército, porque de alguna forma uno podría llegar a pensar que en la medida que las condiciones de vida progresan, la educación y ciertas cuestiones hacen que la gente ya no vea eso como algo positivo. Sin embargo, siempre hay lugares, nichos donde ellos siguen obteniendo gente que quiere formar parte de su ejército. Héctor, contanos cuando llegaste a Afganistán. Entiendo que fue en un avión de carga de Estados Unidos, el Hércules estadounidense, creo que es C-51, pero corregime, Héctor. Sí. Cuando llegaste a Afganistán, ¿cómo fue? Mirá, previamente yo estaba en Estados Unidos, así que primero desplegamos con una escala previa en Turquía, nos fuimos a Uzbekistán. En ese lugar estuvimos trabajando un mes y medio y cuando nos tocó entrar a Afganistán entramos en el Hércules C-130, que es muy conocido por los argentinos porque son los mismos aviones que volaron en Malvinas, los aviones de carga de carga que tiene hoy todavía la Fuerza Aérea Argentina. Y el avión, como entra en un territorio que es hostil, va volando bajo, muy pegado al terreno, digamos, volando táctico, esquivándonos los obstáculos del terreno porque es muy montañoso Afganistán. Y los únicos que van viendo algo son los dos pilotos que van con sus visores nocturnos, porque el avión obviamente va sin ninguna luz para no ser abatido. Tremendo. Y como la gente que está en tierra, que es enemiga, siente el ruido, cuando siente el ruido dispara. Entonces uno que va con unas cortinitas para que no se vea lo que va adentro, va mirando hacia afuera y se va a dar cuenta te das cuenta que te están tirando porque ves las trazadoras que se van yendo hacia donde quedó el avión, donde pasó el avión, y uno se siente bastante impotente porque siendo un hombre acostumbrado a estar en la tierra, es como que te metan en una caja de zapatos y toda tu vida depende de esos dos pilotos que te están llevando, ¿no? Es tremendo. Y los talibanes tienen y tenían, deben tener más ahora, misil tierra-aire, ¿no? Tiene un montón de todo tipo. Héctor, se cargan al hombro, en lanzadera, distintas, ¿no? Arma rusa, A ver, estadounidense. Héctor, ¿cómo te va? Ernesto Díaz te habla. Héctor, dos preguntas. Hola, Ernesto. La primera,
¿Vos creés que lamentablemente Afganistán va hacia otra guerra civil? Yo estoy convencido que sí, porque fíjate que cuando un poder es extremo, lo primero que genera es un contrapoder. Lo que va a terminar pasando Exacto. es que el talibán va a querer imponer su condición, y si bien hay gente que comparte ciertas ideas en lo que hace a la religión, son totalmente contrarios a la forma de vida del talibán. Y lo que yo creo que lentamente ciertas guerrillas van a empezar a armarse, y vamos a ir a una situación parecida a previo al 11 de septiembre, cuando el talibán tenía un enemigo interno, que era la Alianza del Norte, que mantenía una parte del país y se enfrentaba con ellos, ¿no? Ahora, ¿y cuál va a ser el contrapoder? ¿El ISIS del Estado Islámico? ¿Quién crees que pueda ser? El ISIS, sí, que gobierna el Estado Islámico, que se quedó con una parte todavía, se ha amenguado su poder. Son contrarios a los talibanes. ¿Crees que van a ser esos o quiénes? Yo creo que, no creo que sea el ISIS, Pelado, yo creo que va a ser los afganos del norte, que no son de la misma, la misma etnia. Son kurdos, muchos son kurdos, ¿no? No, pastunes, la mayoría son pastunes. Pastunes son, tenés razón. Vos, el talibán es de la etnia pastú, no son los únicos, pero es de la etnia pastú. Hay una etnia dari, hay una etnia hazara, los hazaras son una etnia tayik, que son contrarios a ellos, que no van a aceptar que ellos se impongan en todo el país, y van a comenzar a armarse y prepararse para esta guerra que ha sido eterna, ¿no?, en este país. Qué eterna, tremenda. Dale, Marianita, por favor. Héctor, buenas tardes. Mariana te saluda. Yo ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Recuerdo estar viviendo en Estados Unidos. George W. Bush, el hijo, asume en enero del 2001, y en septiembre del 2001 empieza esta guerra antiterrorista, ¿no?, contra la búsqueda de Osama Bin Laden. Y recuerdo que en el 2003 empieza con la de Saddam Hussein, que después, bueno, se descubre que es todo una farsa. Pero no voy a olvidar nunca una imagen como ciudadana, que creo que vos la habrás vivido. Era de noche y nos pusieron a todos en cadena nacional una cámara hacia Irak, donde caía la primer bomba. ¿Cómo viviste vos ese momento donde sabías que empezaba una guerra que era muy difícil de parar? Claro, nosotros estábamos haciendo vida normal, que era este intercambio que yo estaba haciendo actividad física a la mañana. Cuando empieza a suceder lo de las Torres Gemelas, uno se entera como se entera cualquier televidente. Empezás a poner la CNN, las cadenas informativas, la Fox que tiene Estados Unidos, comenzás a informarte y estás viendo, y mis compañeros estadounidenses, ellos mismos decían, esto es algo que comienza hoy, que nunca se va a saber cuándo termina, ¿no? ¿Cuándo va a parar? Perdón, sin ánimo de corregir a nadie. La farsa fue que Saddam Hussein no tenía armas nucleares. Exacto. Sí, esa era la farsa, pero claramente. Que era una, ya lo sé, que era una dictadura feroz, o sea, en realidad y atroz. fue una guerra... De esto no hay duda. Ahora, Héctor, cuando vos estabas en Estados Unidos, entiendo que estabas con tu familia, ¿cómo le dijiste? Entiendo que lo ocultaste a tu familia. ¿Cómo fue todo eso? Y viajás a Afganistán. Claro. ¿Cómo es todo eso? Hay una, más allá del secreto militar que hay que mantener, que tiene que ver con que uno no puede de alguna forma decir a dónde va, porque si uno dice ciertas cosas, el enemigo que te enfrenta sabe qué unidades están arribando cercano a él, y sabe qué armamentos llegan. Entonces uno tiene que mantener todo el secreto. Yo lo único que pude decirle a mi familia en este momento fue que me tenía que ir, que iba a desplegar a algún lugar de Asia Central, y preparé el equipo. Obviamente ellos se imaginaban, porque se sabía en ese momento que estaba ocurriendo, aunque no había muchas tropas desplegadas en Afganistán todavía, así que no se sabía bien perfectamente dónde íbamos. Después, obviamente, cuando comenzaron los primeros combates importantes, ya ellos a través de la televisión se daban cuenta dónde estaba uno, ¿no? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste miedo, Héctor, o no? No, es como que fue una situación bastante compleja, porque ellos me preguntaron a mí si yo era voluntario para ir. Y en ese momento yo inmediatamente dije que sí. Faltaba, obviamente, el gobierno argentino tenía que autorizar, pero ese intercambio lo preveía.
que podía ocurrir, obviamente con la autorización del gobierno, me pareció que era, más allá de la experiencia personal, era una situación importantísima, porque yo me imaginé, después que esto no ocurrió, que podía ser de alguna forma la avanzada, los primeros ojos argentinos en el lugar para después recibir a más tropas argentinas. No nos olvidemos que yo fui con los estadounidenses, pero después, un poquito después, se armó una misión internacional de Naciones Unidas comandada por la OTAN, que llegó a tener casi 40 países. Argentina no fue parte. No fue parte. No fue parte porque recordemos lo del 2001. Lo que pasó inmediatamente yo desplegué fue el desastre de nuestro país, aquella época, y creo que teníamos bastantes problemas internos como para andar pensando en Afganistán. Pero Héctor, lo cierto es que... Héctor, perdón. Pero para que redondee, dale, Héctor, ¿qué decía? Redondea, a ver. No, lo que te quería decir es que justamente yo pensé que podía ser ese adelantado que después el ejército argentino iba a necesitar con información del terreno para ser parte de esa misión. Sí, le voy a explicar eso a la gente, Héctor, corregime si me equivoco, pero es importante que le expliquemos esto. En el mundo hay un ejército global que representa al norte del Atlántico que se llama OTAN. La Argentina es un aliado extra OTAN, pero hay que explicárselo a la gente porque si no queda como que vos fuiste ahí por tu propia voluntad. La Argentina tiene compromisos internacionales por los cuales vos fuiste. Del gobierno de Menem. Exactamente. Argentina salió... Claro, también lo que les quiero aclarar es que si bien la OTAN tenía el comando de la fuerza que se llamaba ISAF, que en sus siglas en inglés es Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional, era una misión de Naciones Unidas como las que ha participado Argentina en Haití, en Croacia o en Chipre, que participa hoy. Claro. Entonces, Héctor Costa era comando OTAN, pero una misión de Naciones Unidas que participaron 40 países. Sí. ¿Digo bien Preki o no? ¿Está bien, Héctor, o no? ¿Te digo bien o no? Sí. Preci está perfecto, es en castellano, pero como bien dijiste, pelado, en italiano sería Preci. La CH es como, suena como la Q o como la K. Dale, Costa, ¿qué le querías preguntar a Héctor? Sí, buenas tardes, Héctor Costa. Dentro del Estado Mayor, usted, ¿qué funciones cumplía en Afganistán? Yo es bastante técnico, pero yo era oficial de operaciones en desarrollo. Cuando estamos en guerra, en la parte de operaciones hay dos cédulas. Una cédula de planes, que es la que planifica las operaciones futuras, y una cédula de operaciones, que es la que monitorea y va controlando las operaciones que están en ese momento en desarrollo. Mientras que planes sigue pensando para futuro. Yo de alguna forma estaba una parte con planes, viendo lo que se hacía, lo que se estaba planificando, y cuando esa operación, ese plan se transformaba en una orden, tenía que pasar a la parte de operaciones y monitorear que esa orden se vaya cumpliendo de acuerdo a las ideas generales que se habían pensado. Como no hay ninguna orden que resista el primer disparo, con esto quiero decir que uno puede planificar muchas cosas, pero las cosas siempre van cambiando, uno permanentemente está corrigiendo, enmendando o solucionando los problemas que suceden en las operaciones. ¿Cómo tratan a las mujeres los talibanes, Héctor? Nosotros lo vimos, nosotros recibimos... Yo tuve la oportunidad, una vez que las cosas se calmaron un poco, de poder salir en algunas exploraciones aéreas o terrestres, llegar hasta Kabul, y uno se cruzaba con las mujeres que seguían vistiendo por miedo, seguían vistiendo de la forma que el talibán les había ordenado vestir, con esa burka completa, de color celeste claro, que no se les ve nada, tienen como una reja, una rejilla para mirar, y te hablaban. Tremendo. Seguramente, yo imagino que me pedían algo, pero la barrera idiomática es muy complicada. Y bueno, es como que de alguna forma ellas intentaban explicarte lo que les pasaba, y es muy difícil, uno sufre mucho. Yo lo contaba por ahí en otro programa, pelado, Héctor, déjame decirte esto, cuando nosotros salíamos, los chicos nos hacían una señal como que querían que le regalemos botellas de agua. Cuando alguien te pide agua es porque está en la cadena más baja de la subsistencia. Yo he visto cuando venían camiones con grano, con ayuda de Naciones Unidas, que era grano para que ellos puedan plantar, se comían el grano, se robaban las bolsas y se comían el grano, porque la situación es tan desesperante. Yo tengo entendido, yo me fui en el 2002, pero tengo entendido que en estos últimos 20 años las cosas habían progresado mucho. Cambiado. Se habían cambiado, habían hecho pozos de agua, Héctor, se había desarrollado mucho, pero lamentablemente no se pudieron sostener, ¿no? Voy a decir algo que es incorrecto políticamente para el periodismo argentino. Gracias a Dios,
Estados Unidos pudo penetrar en estos lugares. Y lamentablemente se fue. Y lamentablemente se fue. Porque Sí, gracias a bueno. Dios tuvo tanto tiempo. Ningún colega argentino va a decir esto, nuestro, ¿no? Porque está de moda criticar a Estados Unidos, mejor criticarlo. Pero lamentablemente se fue. Lamentablemente fue. No sé si coincidís, Héctor, y si puede hacer este análisis, y si tu rango te lo permite o no. Pues, por supuesto, yo ya estoy retirado del ejército. Podemos hacer un análisis con toda confianza. Yo creo que, obviamente, cuando Estados Unidos fue, no tenía la misión de mejorar la vida de Afganistán. No. Estados Unidos fue para aniquilar a Al-Qaeda, que se había refugiado en Afganistán, y eventualmente armar un ejército y un país medianamente organizado que se hiciera cargo de sus propios problemas Sí, claramente. e irse. Como siempre ocurre, como le ha pasado a Estados Unidos cada vez que interviene, se le hace muy difícil salir, porque es muy difícil estabilizar países de ese tipo que fueron dibujados por el lápiz inglés, y hay muchas naciones y muchas tribus y muchas interpretaciones religiosas También en habían un solo otros lugar. intereses. Sí. Y A es ver, muy difícil sí. hacer una nación Sí. sola, ¿no? Claro, exacto. Para que Marian querés una pregunta. Dale, Marian. Nada, Héctor, te escuchaba recién hablar sobre que en estos 20 años habían cambiado mucho las cosas y quería preguntarte tu opinión sobre la foto que recorrió el mundo de este papá entregando a su hija a los soldados. ¿Qué te pareció ver esa foto? La del muro, decís vos. La del muro. Sí, Buscala, sí, Hernán. sí, la vi. Un soldado de Estados Unidos tomando al bebé por su Al ropa, bebé. subiéndolo por el muro del aeropuerto. Sí. Tengo ¿Qué te entendido pasó que cuando después viste esa ese foto? padre, no, y te enterneces porque uno tiene sentimientos, tiene hijos. Yo he visto sufrir a esa población, niños que no tienen la culpa de lo que la gente grande decide hacer con su vida. Chicos que, por un lado y otro, ¿no? Algunos que sufren, que viven una vida de mucha opresión, muy terrible, y otros que teniendo 3 o 4 o 5 años, ya el talibán y estas sectas los meten a estudiar de chiquitos y les meten este veneno que hay que odiar al que no sea como ellos. Qué en la tremendo cabeza. eso, Y después es tremendo. muy difícil sacárselo. Sí, de hecho, talibán no es significa- gente que se pueda sentar a negociar. Talibán significa estudiante, Sí. ¿correcto, no? Correcto, es así. Es Sí. estudiante. Sí. Estudiante. Significa estudiante, sí. Sí. Que Pero no, pero hay que- más que le enseñan, le lavan el cerebro. No, ¿qué ¿qué pasa? La que- madraza. no, se pero, llama. claro, la Héctor. madriza es eso. Pero espera que le pregunto Sí. a Héctor, que estuvo en Afganistán. Sí. Dale, ¿o no, Héctor? Es así, ellos los educan de muy chicos, y lo único que ellos entienden es esto. Para ellos es una misión sagrada, una misión que vale la pena entregar su vida, porque es lo que lo va a llevar al paraíso. Por lo tanto, fíjate sin ir más lejos que seguramente no es el talibán, es ISIS que seguramente hizo este atentado, pero este atentado que llevaron adelante no sé cómo se habrá desarrollado, pero probablemente haya sido alguien que se suicidó Sí. para poder Todo indica llevar que adelante sí. esta bomba. Bueno, Y es podría muy- ser un niño también, Héctor, ¿o no? Podría ser un niño, tranquilamente. Claro. Ellos inclusive lo que hacían en los últimos tiempos, educaban a niñas, porque la mujer, para nosotros, en nuestra idiosincrasia, es más vulnerable y por lo tanto es menos amenazante. Entonces ellos le ponían su chaleco de bomba debajo de sus vestidos Ay, largos, Dios mío. y el hombre no se atreve a tocarla, a amenazarla, a frenarla, y muchos atentados fueron llevados adelante por mujeres. El de hoy yo el de hoy fueron 2 mayores. Sí. Según el comando de la OTAN, que está en retirada, hay que explicar esto. La gente está en retirada del ejército de Estados Unidos, se están retirando más de 100.000 personas. Hoy murieron 13 militares estadounidenses, quedaron mucho más heridos. El atentado son 2 bombas, 2 hombres mayores bombas en el aeropuerto de Sí, Kabul. O sea, 2 personas mayores. En las afueras del aeropuerto, en el camino al Exactamente, aeropuerto. en el camino al aeropuerto. Quedaron gran parte de los cuerpos esparcidos, tirados, en lo que es como si fuese, le dicen para agua servida, como si fuese donde va el agua de la cloaca y Es demás. eso, Sí, ahí. es tremendo, quedaron ahí los cuerpos. Es fuertísimo, realmente. El día de es el 31 de agosto, o sea, el lunes, no, martes, perdón, que es el último día en el cual se puede salir de Afganistán. Ahora, Héctor, si, Desesperación. obviamente ya, ¿quién va a poder salir ahora de Kabul? Va a ser prácticamente imposible. Y a mí lo que me... Va a ser- Dale, no, a ver. no, y una vez que Estados Unidos y el resto de los países de Europa, de la OTAN, termine el puente aéreo, va a ser muy difícil, porque
primero hay que trasladarse, todos los caminos están controlados, salvo que uno viva en una población muy cercana a la frontera, se le va a hacer muy difícil salir. Yo me imagino que Estados Unidos se está tratando de llevar a todos aquellos que colaboraron con ellos durante estos últimos 20 años, porque saben qué suerte van a correr Claro. cuando los talibanes se hagan cargo del aeropuerto. Bueno, ¿no? la semana pasada ya mataron uno, bueno, ya mataron uno en vivo, un alto jefe del ejército afgano que seguramente ha trabajado en comunión con Estados Unidos, Sí. lo degollaron en público. Está el video dando vuelta, es tremendo. Hay que decir Sí. que los talibanes no pusieron esta bomba, no están haciendo responsable ellos, dicen que es el ejército islámico y por eso le preguntaba a Héctor si iba a haber una guerra civil, porque los que están haciendo cargo Sí. de este atentado es el ejército islámico y no los talibanes. Bien, Héctor. Claro, porque el talibán, si me permiten decirlo, seguramente supuesto. ellos acordaron que iban a tratar de hacer buena letra. Estos son los primeros estadounidenses que mueren en combate en Afganistán desde el 2016. Claro. Fíjense de qué año estamos hablando. Las tropas de combate estadounidenses ya se fueron en el 2015. Claro. Lo que quedaban eran instructores, gente de mantenimiento. Por eso ellos decían, bueno, vamos a sacar los últimos, los que están ahí ayudando al ejército afgano y que se terminen de hacer cargo. Bueno, no duraron mucho, obviamente, ¿no? Sí, Héctor, perdóname que te trate así. La verdad fue un honor para nosotros entrevistarte y para mí particularmente también, ¿eh? De verdad, te Bueno. lo digo. Te felicito por tu laburo. Me encanta hablar con gente que forma parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. De verdad Bueno, te lo digo. Esteban, yo te agradezco A mucho. vos. Qué suerte que no fue visual, si no hubiéramos sido dos potencias, porque se ve un poco ahí en las fotos incipientemente que yo ya era pelado. Imagínate ahora, somos los dos iguales. Así que te agradezco mucho.